Hola crafters, bienvenidos nuevamente a mi canal Avanti Morocha. En este video les voy a mostrar cómo hacer stickers troquelados y semi troquelados con Cricut Joy 2. Para esto voy a utilizar Design Space y la interfase preestablecida para hacer stickers. Ahora comencemos. Como pueden ver, estoy en Design Space en la computadora. Tengo seleccionada Cricut Joy 2. Voy a darle clic a crear un nuevo proyecto. Aquí van a encontrar las interfaces preestablecidas. La idea detrás de estas es ayudar a los usuarios y enfocarse específicamente en el tipo de proyecto que desean crear. En este caso voy a seleccionar pegatinas. Personalmente yo suelo crear mis diseños en el lienzo en blanco. Les haré otro video mostrándoles este proceso. Cuando utilizas la interfase de pegatinas, cualquier elemento que agregues al lienzo se convierte automáticamente en un sticker. La impresión se realiza en una hoja completa, así que para aprovechar mejor el material, les recomiendo llenar el área imprimible. Dale clic a comenzar a diseñar. Aquí voy a ir a imágenes y utilizar algunas imágenes de la librería de Cricut. Para poder acceder a la mayoría de estas imágenes necesitas tener la membresía de Cricut Access, aunque también encontrarás algunas imágenes gratuitas en la biblioteca. Para que puedan ver mejor el borde de los stickers, voy a ir al panel de capas y cambiar el color del lienzo. Voy a agregar varias imágenes al lienzo. Si quieres revisar las imágenes gratuitas, ve a filtros y selecciona gratis. Si no tienes la membresía, no te preocupes, también puedes subir tus propias imágenes o diseños que compraste en línea. Voy a darle clic a cargar y subir una imagen de un sticker que hice de mi perro. Si las imágenes que seleccionaste en Design Space son vectoriales, puedes editar el color de las capas. Por ejemplo, en este diseño puedo cambiar el color del texto. Simplemente selecciona la capa correspondiente en el panel de capas y en la parte superior cambia el color. Ahora voy a abrir el menú auxiliar en la parte inferior y seleccionar Editar Sticker. Aquí encontrarás varias opciones de personalización relacionadas a stickers. Pueden convertir su diseño a un sticker semi-troquelado donde solo se corta la capa superior del material, o un sticker troquelado donde se corta completamente el diseño junto con el respaldo. Cuando seleccionas la opción de sticker troquelado, automáticamente aparece la opción de borde fácil de despegar. En mi caso, prefiero hacer stickers sin este tipo de borde, así que lo voy a desactivar. También puedes modificar el grosor del borde. Las opciones disponibles son fino, estándar, grueso o personalizado. Yo voy a elegir personalizado. Además, si lo deseas, puedes escoger otro color de fondo. Quiero mostrarles esta imagen que es parte de la librería, pero es una imagen PNG, por lo cual no es posible modificar el color del diseño. Si observas en la parte superior, simplemente va a aparecer la opción de la imagen y no vas a tener la opción de cambiar el color. Lo que sí puedes hacer con la imagen PNG es modificar las características del sticker, como cambiar entre sticker semi-troquelado y troquelado, ajustar el borde, entre otras opciones. Por último, voy a modificar el sticker de mi perro. En este caso no quiero ningún borde, así que voy a desactivar esta opción. Ya tengo preparados los stickers que voy a imprimir. Primero me voy a asegurar de que todos estén configurados como stickers troquelados, que es el resultado que yo busco. También es posible combinar stickers troquelados y semi-troquelados en una misma hoja, aunque esto no es lo más común. Por lo general quieres que toda la hoja sea de stickers troquelados o que toda la hoja sea de stickers semi-troquelados. Ahora le voy a dar clic a crear. Como pueden ver, Design Space me muestra dos tapetes, pero todavía tengo espacio disponible. Voy a seleccionar dos copias en la parte superior para duplicar los diseños. También podrían duplicarlos directamente desde el lienzo, hay varias formas de hacerlo. Ahora Cricut los organizó en tres tapetes.
Esta organización es automática, pero ustedes pueden moverla manualmente para aprovechar mejor el espacio. Voy a seleccionar estas piezas y moverlas al primer tapete. Después moveré las que están en el tercer tapete al segundo. Voy a mover las piezas para que quepan dentro de los márgenes de impresión. Y como pueden ver, ahora todo cabe perfectamente en dos tapetes. Es muy importante asegurarse que los diseños permanezcan dentro del área de impresión y que no se superpongan. Voy a seleccionar enviar a la impresora. Aquí voy a seleccionar la impresora que voy a utilizar, en este caso es mi impresora de inyección a tinta. Aquí tienes el número de copias, el sangrado de impresión. Yo lo voy a dejar activado porque mis diseños tienen color hasta el borde. También voy a activar usar diálogo del sistema, ya que esto me permite acceder a las configuraciones de mi impresora. En mi caso voy a seleccionar la bandeja posterior. Aunque no existe una opción específica para vinilo adhesivo mate, voy a utilizar la configuración de papel fotográfico mate, ya que es la opción más parecida al material que estoy utilizando. El material que voy a utilizar para la impresión es el vinilo adhesivo que vino con mi Cricut Joy 2. Este material es bastante delgado y va a funcionar con la mayoría de impresoras. Me olvidé de ajustar mi bandeja, por eso la impresión no salió centrada, pero este no es un problema para realizar el corte. Voy a cortar la hoja por las líneas entrecortadas. Aquí tengo las dos piezas, estas están numeradas, aquí tengo el 1 y aquí tengo el 2. Estoy de regreso en Design Space, voy a seleccionar el material. Como no lo veo en esta lista, voy a darle clic a explorar todos los materiales. Yo voy a seleccionar el vinilo imprimible que tiene la lámina protectora con la cuadrícula verde. Cuando utilizas la herramienta de stickers en Design Space, solo te van a aparecer materiales compatibles y de la marca Cricut, porque son los materiales que la compañía ha aprobado para hacer los parámetros. Si estás utilizando un material de otra marca, busca un material de Cricut que sea lo más parecido a este. También puedes modificar los parámetros o crear un nuevo material. Si todos tus stickers son troquelados, solo aparecerá la opción de corte troquelado. Si estás haciendo stickers con el borde fácil de despegar, también te va a aparecer la opción de corte semi-troquelado. Para este corte voy a utilizar los parámetros preestablecidos. La luz intermitente en Cricut Joy 2 me indica que la máquina está lista para ser cargada. Una vez que colocas el tapete, el corte va a comenzar automáticamente. Adelanté esta parte del video, el proceso de cortar estos diseños demoró aproximadamente 3 minutos. Si bien es cierto, me encanta la idea de que Cricut Joy 2 tenga la función de imprimir luego cortar, si tú eres un crafter que tiene planeado fundamentalmente hacer stickers, te recomiendo revisar las máquinas como Joy Extra, Explore o Cricut Maker. Antes de retirarlo del tapete, voy a revisar si el corte se realizó. De esta manera sé si los parámetros funcionaron correctamente o tal vez tengo que modificarlos. Ya confirmé que el corte se realizó correctamente, así que voy a descargar el tapete. Y aquí puedo ver que todos los stickers troquelados quedaron muy bien. Ahora les quiero mostrar algo que es especialmente útil para las personas que son nuevas a la función de imprimir luego cortar. Esto que ven aquí no es un error de impresión, es el sangrado de impresión. Esta opción es indispensable cuando ustedes están haciendo stickers que tienen full color hasta el borde. Si este sticker tuviera un borde blanco, no es necesario utilizar el sangrado de impresión. Y repetí los mismos pasos con la segunda lámina. Ahora les voy a mostrar cómo hacer stickers semi-troquelados. Ya preparé las dos hojas de stickers, utilicé etiquetas editables de la librería de Cricut y simplemente le cambié el nombre, la fuente y el tamaño. Personalmente creo que la interfase de stickers es buena cuando ustedes no planean hacer muchas modificaciones en la imagen original. Antes de enviarlo a cortar, me voy a asegurar que todos mis stickers tengan la opción de stickers semi-troquelados.
Voy a seleccionar esta columna y le voy a dar clic a unir pegatina. Esto va a hacer que sean impresos juntos. Y voy a hacer lo mismo con la otra columna. Ahora le voy a dar clic a crear. Si tú quieres mover tus stickers manualmente en esta previsualización, no le des clic a unir pegatina. Por experiencia ya sé que 10 de estos stickers van a caber en el tapete, por eso los uní. Dale clic a continuar, enviar a la impresora. Como estos stickers son semi-troquelados y tienen un borde blanco, voy a desactivar el sangrado de impresión y voy a activar el diálogo del sistema. Dale clic a imprimir. Y aquí voy a utilizar los mismos parámetros que utilicé en la primera impresión, ya que estoy utilizando el mismo material. Cricut recomienda para los proyectos de imprimir luego cortar utilizar una impresora de inyección a tinta. Si tú estás buscando una impresora, revisa mi video qué impresora usar con Cricut. De la misma manera que anteriormente voy a cortar la hoja por las líneas entrecortadas. Ten presente que cada pedazo viene numerado. El primero que vas a colocar es el que tiene el número 1 y luego el número 2. Voy a colocar la primera lámina en el tapete. Nuevamente les quiero recordar que cuando estén utilizando la interfase de hacer stickers o están utilizando la herramienta de stickers en Design Space, solo van a encontrar materiales de la marca Cricut con la excepción de papel copia, porque Cricut solo puede garantizar que sus parámetros van a funcionar con los materiales que ellos han probado que obviamente son de la marca. Si no estás utilizando un material de la marca Cricut, puedes utilizar los parámetros de un material que sea bastante similar o crear un nuevo material. Para esto último es necesario que tu proyecto sea desde lienzo blanco y que no estés utilizando la herramienta de hacer stickers. Les voy a mostrar esta técnica en otro video. Como material seleccioné el vinilo imprimible con el fondo con líneas verdes. Por experiencia, a mí en particular me ha funcionado mejor reducir la presión cuando estoy haciendo el corte en este material. Cuando ves la luz titilando en Cricut Joy 2, puedes cargar el material. Adelanté esta parte del video, el proceso de cortar estos stickers demoró 1 minuto 10 segundos. Tengan presente que en el caso de estos stickers semitroquelados, el corte solo se hace en la primera capa del sticker, lo que quiere decir que el fondo queda intacto. Voy a retirarlo del tapete y como se darán cuenta, toda la pieza está completa. Voy a colocar la segunda pieza utilizando los mismos parámetros. No se olviden que a mí en particular me funcionan mejor los cortes semitroquelados en este material, reduciendo la presión. Ahora que ya terminé de recortar los stickers semitroquelados, voy a recortar las marcas de registro de la lámina. Esto es completamente opcional, pero yo creo que se ve mejor si no tienen las marcas de registro. Y aquí tengo las dos láminas de stickers semitroquelados. Voy a retirar uno de los stickers semitroquelados para que lo vean. Y aquí tienen los resultados. Esta es la forma de hacer stickers utilizando la interfase de stickers de Design Space. Espero que este video les haya gustado y lo encuentren informativo. Si tienen alguna pregunta o duda, déjenla en los comentarios. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao, chao.